¿Cuáles son los aspectos más destacados de la estrategia de cooperación en salud para Centroamérica y la República Dominicana? Creo que hay algo importante de destacar de lo que ha sido la cooperación en salud para Centroamérica y República Dominicana. Es de larga data. Realmente se han brindado acompañamientos en aspectos técnicos, en formulación de procesos de agendas de salud y planes regionales. La cooperación entre España y el SICA nació de la respuesta ante la tragedia provocada por el huracán Mitch en 1998, y creo que esto montó un precedente para diferentes procesos. Uno de los que quiero destacar también es el que se fortalecieron los programas de gobierno locales, que tiene que ver con PRESAN y PRECISAN en materia de seguridad alimentaria. Y bueno, en el último año, una pandemia que nos ha traído grandes retos y desafíos a nivel de la región, como es lo de la pandemia del COVID, y que a raíz de la comisión mixta del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Centroamérica y la Unión Europea, se establecieron relaciones estrechas y sólidas para buscar este apoyo. En materia de salud, básicamente, nosotros tuvimos el acompañamiento en el plan de contingencia regional en el abordaje de salud mental, muy importante porque fue a personal sanitario, pacientes, familia, sociedad, con acciones que se hicieron vía web, situación y abordaje del burnout del personal, la carga de trabajo, también el fortalecimiento de conocimientos y habilidades técnicas en respuesta a la comunicación en salud mental y apoyo psicosocial, a los equipos de salud mental de los ministerios de salud y las secretarías de salud que constituyen el COMISCA, y también durante las consecuencias, las potenciales consecuencias que ya sabemos que existen, sociales y económicas derivadas de la pandemia, y aplicando algunos instrumentos para atender los problemas de salud mental y apoyo psicosocial. Otro de los elementos importantes de apoyo fue en la elaboración de la estrategia de gestión integral de riesgos y desastres de emergencias desde la perspectiva de salud de Centroamérica y República Dominicana. Fue aprobada esta estrategia en la reciente reunión de junio pasado por los ministros, y estamos en este momento con las comisiones técnicas de los diferentes países trabajando en su implementación. El apoyo también en el marco de este proyecto del plan de contingencia fue un monto otorgado por parte de la Unión Europea, principalmente para proveer de insumos y medicamentos a los países que lo estaban requiriendo. Esto nos fortaleció un mecanismo que ya existe en el COMISCA, que es la negociación conjunta de COMISCA para la compra de medicamentos e insumos médicos. Esencial, en este caso, para efectos nuestros, porque logramos no solo negociar los precios, sino comprar insumos, y todavía estamos terminando en este momento de adquirir algunos insumos y medicamentos necesarios para la región. Creo que dentro de este proceso tenemos grandes enseñanzas, grandes logros que hemos tenido a nivel de la región, y que sí es necesario seguir, digamos, fortaleciendo, principalmente, por ejemplo, yo digo un tema como investigación, sistemas de información, que nos permita estar preparados ante una pandemia, y principalmente para pensar en atenderlas de forma activa y no reactiva. Pero bueno, creo que la cooperación ha sido esencial, y nos viene a dar esa movilización de recursos financieros, técnicos, encaminadas a salvar vidas y garantizar los medios de subsistencia a personas vulnerables. Entonces, de mi parte, más bien agradecer todo este apoyo que ha venido dando la Unión Europea a Centroamérica y República Dominicana. ¿Cómo puede ayudar la integración regional a favorecer la lucha contra la pandemia o pandemias o crisis sanitaria de cualquier tipo? Bueno, hay muchas lecciones aprendidas durante la pandemia. Nos podemos evidenciar algunos beneficios. Creo que el proceso
de atención durante la pandemia mediante la coordinación de acciones entre las secretarías, por ejemplo, del sistema, fue muy importante. Por ejemplo, el trabajo desarrollado entre CIEC y Secomisca para la generación de lineamiento de bioseguridad en transporte terrestre, por ejemplo, y ahora estamos trabajando para mejorar lo que significa el turismo, pero ya no solo CIEC y Secomisca, sino la Secretaría de Turismo. Hay una articulación entre las instituciones técnicas y financieras internacionales, por ejemplo, el Sistema de Naciones Unidas y los cooperantes, o sea, no solo la Unión Europea, sino otras instancias y todas con un fin común. Entonces, eso creo que es uno de los beneficios y las lecciones aprendidas de esta articulación y de esta integración regional. Se contribuyó también al fortalecimiento y la promoción de la cooperación sur-sur. Generamos convenios con actividades de capacitación, intercambio de experiencias en el ámbito sanitario, educativo, científico, económico. Y bueno, esto para hacer frente a la pandemia, a mitigar los efectos de la pandemia, tanto con la Unión Europea como entre los países de la región. Y creo que esto es importante porque aprendimos de forma mutua y generamos acciones que nos permitieran afrontar lo que estamos todavía viviendo tan duro como es la pandemia del COVID, que ya algunos países van por quinta ola, otros por cuarta ola, y bueno, y esperamos que esto llegue a bajar, ¿verdad? Creo que es importante seguir en este proceso de generación de conocimiento entre ambas instancias. Lo otro de la generación y fortalecimiento de bienes públicos regionales. Nosotros llamamos un bien público regional aquello que la región del SICA puede utilizar como un mecanismo para generarles capacidades. Por ejemplo, el tema de negociación conjunta de Comisca en medicamentos e insumos es un bien público. O sea, puede ser utilizado este bien de negociación conjunta por cada uno de los países, pero también por proyectos de cooperación internacional. Por ejemplo, ahora el Banco Interamericano de Desarrollo nos está pidiendo utilizarlo para un dinero que nos está dando a nivel de la región el Fondo Mundial de Lucha contra el VIH-Sida, tuberculosis y malaria. Entonces, se va a utilizar este bien público en negociación conjunta. La Unión Europea, en su apoyo a la región en el plan de contingencia, lo utilizó también y creo que es un mecanismo necesario a fortalecer. Pero insisto, hay generación de bienes públicos regionales que perfectamente podemos irlos fomentando a través de esta integración regional. Y el otro es el facilitar la generación de instrumentos digitalizados como herramientas de información que permitan esa toma de decisiones de los países miembros del SICA. Sé que se apoyó fuertemente en la generación de una herramienta donde tenemos la información general de qué está pasando con la pandemia a nivel de la región. A nosotros se nos apoyó en FACEDRA, que es la herramienta que utilizamos para dar el seguimiento, por ejemplo, a efectos secundarios de las vacunas en este momento o efectos secundarios de medicamentos. Entonces, cada país tiene ahí la información y puede tomar decisiones en relación a lo que está pasando. Y el otro, creo que un elemento esencial ha sido el promover la defensa y los derechos humanos, en particular de grupos más vulnerables. Creo que esto es un tema transversal en la recuperación regional y que cada una de las instancias de integración del sistema del SICA lo ha tomado y es su bandera. Y por ahí creo que es importante porque vemos el tema migratorio que tanto está afectando a la región. Vemos en la misma pandemia cómo algunos grupos fueron más afectados y siguen siendo más afectados. Entonces, por lo tanto, la integración regional creo que es esa capacidad de acción del SICA que complementa las acciones nacionales, porque lógicamente las acciones nacionales son muy importantes y cada nación tiene también su quehacer y ha fomentado esta articulación interna e intersectorial a nivel interno, pero creo que esto ha venido emprendiendo más o apoyando más a la cooperación
y a la integración con salidas un poco más generales, más regionales para atender la crisis del COVID y esperemos que la crisis post-COVID, porque enfrentar esa crisis económica, social y política de manera articulada es todo un reto. Es todo un reto a nivel de la región y creo que con el apoyo de la integración podemos contribuir a tener el menor impacto negativo por estas consecuencias económicas, sociales y ambientales que ha dejado la pandemia. Muy exhaustivo. Muchas gracias, doña Alejandra, pero no queremos dejar por fuera un tópico que es muy sensible para la región, que es el tema regulatorio. ¿Cuáles son los desafíos aquí? Yo diría y plantearía más que un tema regulatorio, y ahora le enfatizo en materia regulatoria, es contar con sistemas de salud con alta gobernabilidad y con un enfoque rector que permita esa rectoría sectorial como la función indelegable, ineludible del Estado, ejercida a través de esa autoridad sanitaria, ¿verdad? Que sean los ministerios, las secretarías de salud, que tengan esa capacidad de conducir el sector y las instancias que conforman los sistemas de salud. Tenemos a nivel de la región sistemas muy fragmentados, sistemas segmentados y ahora hemos sufrido, digamos, con la pandemia, esa desarticulación en algunos de los países. Entonces aquí se requiere una conducción sectorial donde realmente exista una política, un norte en salud, aparezca una modulación del financiamiento que incluye competencias para verse que estos recursos que están generándose lleguen de forma con un acceso equitativo a la población con servicios de salud de calidad. La garantía del aseguramiento, que creo que es importante, las prestaciones de las coberturas de seguros para los habitantes y planes específicos para grupos especiales de población. Aquí también el saber que con las diferentes entidades tienen armonización de la provisión para promover la complementariedad de los diversos proveedores de servicios, de manera que tengan atención en salud equitativa y eficiente. Y bueno, el tema de tener vigilancia a la salud, promoción de la salud, participación ciudadana. Y bueno, y en materia regulatoria, ¿qué diría yo? Principalmente el tener un diseño de marco normativo sanitario que promueva la salud. Y garantizar su cumplimiento principalmente. Por ejemplo, en regulación de precios de medicamentos, normativa regional en registros de medicamentos, que realmente logremos que los países tengan lineamientos específicos que nos permitan hacer esas regulaciones. Ahora, en materia de bioseguridad también vivimos estas regulaciones que tiene cada uno de los países de forma diferente y creo que sí tenemos que ir buscando a ese consenso, a esa integración regional que nos permita tener marcos regulatorios similares a nivel de la región, pero por supuesto muchos de estos marcos regulatorios trascienden al quehacer, digamos, del COMISCA, porque muchas veces van a un marco más político o la complementariedad con otras secretarías, por ejemplo, del CIEC. Ahora estamos trabajando con los lineamientos de bioseguridad para mejora del turismo a nivel de la región y hay marcos regulatorios para el ingreso de las personas a nivel de los países y cada país se maneja de manera particular. Pero entonces sí es importante ir buscando estos consensos y son consensos que tienen que haber entre varias entidades políticas, aquí en este caso estoy hablando ministros de turismo, ministros de salud y ministros de comercio, por ejemplo. Pero entonces sí es importante diseñar este marco normativo sanitario que promueva esa salud a nivel de los países de la región. Y bueno, de manera general, reducir el impacto también que pueda tener estas emergencias y desastres y los problemas estructurales que puedan tener, digamos, ante las sociedades, ¿verdad? Yo creo que eso es importante porque, bueno, creo que la pandemia nos ha dicho que perfectamente hay cosas que se pueden hacer, lo hemos desarrollado,
en este momento, pero sí todavía, por supuesto, existen muchos retos al respecto.